Derrota de Alemania 2-1 ante su similar de España por la fase de cuartos de final de la Euro 2024. Una caída que supone la eliminación del conjunto teutón de la máxima competición a nivel de selecciones del viejo continente. Un partido en donde voy a hacer una reseña, medio desahogo y análisis de una forma diferente. Creo que la primera etapa fue para España, en donde demostró mejor circulación, construcción e idea de juego, sin mucha claridad, pero sí teniendo más claro cuál tenía que ser su funcionamiento en el partido, intentando imponer su visión ante una Alemania que salió con una disposición inicial de cortar juego, de ser muy agresivos en el quite de balón. Yo creo que en ese sentido Nagelsmann intentó plantear un partido, principalmente en la primera etapa, de choque, un partido físico. Y si bien España me parece que elaboró mejor en la primera etapa, no obstante el plan inicial de Nagelsmann fue relativamente exitoso, y voy a decir relativamente porque en la primera etapa, al plantear un partido más físico, claramente España iba a tener más problemas a la hora de generar su habitual fútbol. Un primer tiempo en donde, salvo algunos disparos desviados de España y alguna acción aislada de Alemania, no se produjeron mayores acciones de riesgo en las porterías. El segundo tiempo fue absolutamente diferente, ya que básicamente a España abrió el marcador en el minuto 51, luego de un buen remate de Dani Olmos tras una jugada gestada por Lamine Yamal. En ese minuto 51, el futbolista del Leipzig, definiendo con una precisión quirúrgica, un gran mediocampista, para mí de los mejores que hay en la Bundesliga y que me encantaría en algún momento ver en el FC Bayern, pero dudo que deje el Leipzig, y sobre todo si tiene ofertas de otros clubes a nivel internacional, es muy posible que Dani Olmo recale en otra liga. En el segundo tiempo, tras el gol de España, curiosamente la selección ibérica, siento yo que dio un paso atrás, se dio la posesión, se dio las intenciones ofensivas al conjunto alemán, que desde luego, impulsado por el momento del partido, por estar en desventaja y tener que llegar al empate, se echó encima, comenzó a generar más volumen ofensivo, comenzó a jugar también con mayor intensidad. Creo que también fue importante en este caso la salida de Emre Can, futbolista del Borussia Dortmund, que arrancó el partido como inicialista. En este sentido, Andrich, el futbolista del Leverkusen, fue el encargado no solamente de dirigir las acciones defensivas en el medio campo, sino también de inyectarle algo de enjundia al equipo. Desde luego también importante la salida del Leroy Sané, quien fue reemplazado por Florian Wirtz en la segunda etapa. Tan así que fue el gran Florian Wirtz, de futbolista al servicio de el Bayer Leverkusen, el actual campeón de la Bundesliga, quien empató el partido al minuto 89. Ya estaba a puertas de culminar el tiempo reglamentario del partido, y Florian simplemente supo en este sentido capitalizar como una especie de indecisión defensiva española, de aprovechar también el volumen que Alemania estaba generando en ataque. Hilvanó un buen disparo y venció la resistencia de Unai Simón. Creo que Alemania hubiese podido seguir derecho en el segundo tiempo, haber anotado 1 o 2 goles. No obstante, para el momento en el que Florian empató el partido, ya quedaban muy pocos minutos. Lamentablemente esa disposición y esa enjundia por parte del conjunto teutón no se pudo mantener en el primer tiempo reglamentario, en el primer tiempo suplementario, perdón.
que para mí fue totalmente de España. Volvieron a recobrar la posesión, tuvieron un mejor posicionamiento. Creo que sin generar tampoco jugadas tan claras en ataque, controlaron mucho más el ritmo del partido en el primer tiempo suplementario. Y el segundo fue básicamente una ruleta rusa, estaba para cualquier lado. El señor Mikel Merino anotó el 2-1 para España en el minuto 119, también prácticamente al final de estos tiempos extra. Y de esta manera España se llevó la victoria. También hay que tener en cuenta que el minuto 122, aquí en mis apuntes, tengo minuto 123 de hecho. Tengo un cabezazo desviado de Niklas Füllkrug que pudo haber supuesto en este caso el empate para Alemania. Füllkrug también había estrellado un balón en el palo en el minuto 76. Fue un futbolista más incisivo, un futbolista que generó más riesgo sin puntería, pero al menos fue más incisivo y generó y tuvo más puntería en este aspecto. Una derrota que es bastante difícil de digerir, no solamente por el contexto. Creo que si bien Alemania no era el equipo que estaba desplegando mejor fútbol en el campeonato, sí era llamada a obtener el título, no solamente por ser local, sino porque salvo 4 o 5 jugadores que para mí sobraban y que no tenían que estar en la convocatoria, creo que era un equipo que tenía buena nómina, un equipo que tenía buenos valores, tanto a la ofensiva como a la defensiva, futbolistas interesantes, y creo que es una oportunidad perdida para el fútbol alemán. Veía en X que algunas personas comentaban que el resultado final no se puede analizar como una debacle o un desastre, porque Alemania, si lo comparamos en las últimas presentaciones que ha tenido a nivel internacional, al menos avanzó más lejos. Es decir, si comparamos el pasado inmediatamente cercano en el Mundial de 2018, Alemania fue eliminada en primera ronda, algo realmente terrible, en aquel Mundial de Rusia. Posteriormente en la Euro de la pandemia, o más bien la Euro post pandemia, Alemania fue eliminada en octavos de final por Inglaterra. Y en el Mundial de Qatar 2022, Alemania tampoco pudo superar la primera ronda de esta máxima cita orbital en el ámbito del balompié. Así que bajo esta perspectiva, les reitero, esa es la visión de algunos analistas. El haber llegado a cuartos de final de la Euro 2024 fue un paso adelante. A mí me parece un contentillo barato, sinceramente. Creo que cualquier cosa que no era el título, o cualquier cosa que no fuese el título para Alemania, era un gran fracaso. Organizó el torneo, en este caso para ser protagonista. Lo fue hasta la instancia en donde llegó, pero faltó mayor tino, mayor suerte. Y también, ahora entrando a las minucias del análisis que quiero traer en este podcast, porque como se dan cuenta lo hice muy diferente. No quise narrar las acciones del juego porque para mí fue un partido parejo, en donde si bien España demostró ser levemente mejor a nivel técnico y a nivel de volumen ofensivo, creo yo que bajo el prisma, o más bien intentando ser absolutamente neutral, que me es imposible porque obviamente yo amo a la Mannschaft, a la selección de Alemania, llegué a pensar por la formación titular que el dominio español iba a ser mayor, no solamente a nivel de posesión, sino a nivel de fútbol ofensivo y de goles. Creo que a pesar de que la formación titular no fue la idónea, España luchó con las armas que tenía, con lo que pudo, y simplemente cayó contra un equipo que está más formado, que tiene mejores jugadores
y que técnicamente, principalmente eso, técnicamente es superior al conjunto alemán. No obstante, y a propósito, mi enhorabuena para los fanáticos de España, también para mis amigos de esa nacionalidad. Tengo la fortuna de trabajar con españoles, tengo una cantidad de amigos en ese país, seguidores en otros proyectos, así que en cierto modo me alegra mucho por ellos, porque creo que son un buen equipo de fútbol. Pero basándome en lo que pudo haber hecho Alemania para superar a España, y que siento que este coitus interruptus, que fue haber sido eliminados en cuartos de final y que es un rotundo fracaso, quiero señalar directamente como máximo responsable de lo que sucedió hoy al señor Julian Nagelsmann. Y aquí es donde creo que el video va a cambiar de tono. Intentaré no decir malas palabras, pero es difícil. Creo que si bien yo he intentado ponderar al señor Nagelsmann cuando ha tenido aciertos en su gestión en la selección, por ejemplo, recuerden el paralelo que yo hacía en el último partido previo a la Euro, esa victoria 2-1 ante Grecia, un partido absolutamente anodino, feo, absurdo, estúpido y sin sentido, pero en donde Alemania ganó contra un equipo muy inferior a él, ganó sin sobrarle absolutamente nada. Y yo decía en su momento que Alemania tenía que mejorar mucho y Nagelsmann tenía que hacer muchos ajustes para cambiarle la cara al equipo. Y esos ajustes en efecto se vieron contra Escocia una semana después, donde el equipo literalmente aplastó a su similar de Escocia, que, como siempre lo dije, los escoceses son de palo y son con diferencia el peor equipo de este torneo. Escocia fue el peor equipo de la Euro y bueno, Alemania goleó al peor equipo de la Euro de manera sólida y contundente, así que muy bien por la Mannschaft en ese sentido. No obstante, en los demás partidos se vio un rendimiento absolutamente disparejo, un rendimiento que no fue óptimo. Claro está, los rivales fueron mejores. Pero ¿por qué quiero culpabilizar a Julian Nagelsmann de esto? Porque si bien yo no soy entrenador técnico, no soy director técnico, no soy entrenador formado, pero sí soy un tipo que lleva viendo fútbol desde hace, me atrevería a decir que yo soy modelo 82. Conscientemente no recuerdo el Mundial del 86, tengo algunos recuerdos muy difuminados. Y mi primera referencia a nivel futbolística fue el Mundial de Italia 90, es decir, llevo 34 años viendo este deporte, 34 años siguiendo a la selección de Alemania. Y en ese tiempo, esas más de 3 décadas, que creo que me dan algo de... Ojo, no estoy aquí repartiendo carnets de cómo analizar fútbol, ni mucho menos. Hay gente que lleva mucho más tiempo que yo, otros que menos y que también lo analizan muy bien. Pero en esas más de 3 décadas viendo fútbol, algo que me ha enseñado este deporte es que en competiciones oficiales y principalmente en instancias definitivas, un técnico no puede improvisar. O sea, es un principio que supongo yo que a los técnicos les enseñan prácticamente que a la primera o segunda clase en la cual están estudiando para ejercer un cargo de estas características. Yo creo que la primera o la segunda clase a los aspirantes a director técnico les dicen: señores, cuando ustedes tienen una idea de juego y tienen una base de equipo, si ustedes están en un torneo y están en una instancia definitiva, usted no puede improvisar. Usted no puede experimentar salvo que la circunstancia lo obligue. Circunstancias como lesiones, circunstancias como tener un futbolista suspendido, ya sea por una expulsión o por estar apercibido, pero salvo esas situaciones, si usted tiene un equipo titular fijo, base, que juega y que se conoce, no se ponga a experimentar. O sea, es un principio básico de director técnico.
Y al señor Julian Nagelsmann se le olvidó eso el día de hoy. Al señor Julian Nagelsmann le dio por experimentar, por utilizar a un futbolista que estaba en vacaciones como Emre Can, que no debió ser convocado. Más allá del golazo que hizo frente a Escocia, todo lo que quieran, no debió ser convocado. Lamentablemente contamos con la mala suerte de haber tenido a Pavlovic ausente por esa amigdalitis, y como bien lo manifesté en la previa a la Euro, había opciones más interesantes como Jonas Hoffmann, también del Leverkusen, del equipo campeón de Alemania, el mismísimo Leon Goretzka, y para mí no había ningún sentido, no hay un argumento serio. Es que ese es el tema con Julian Nagelsmann y con el fútbol alemán desde hace 7 años. No hay argumentos serios para decisiones que se ven en el campo. Y me gustaría conocer el punto de vista de alguien en los comentarios y que alguien me diga si fue serio o no convocar a un tipo como Emre Can o Emre Can, como le dicen en ESPN, un tipo que estaba de vacaciones, un tipo que creo que ni siquiera es titular fijo en el Borussia Dortmund y que fue llamado por encima de futbolistas como Jonas Hoffmann o, reitero, el mismo Leon Goretzka o el que tú quieras. Creo que cualquier otro futbolista de Bundesliga en esa posición posiblemente hubiese estado más capacitado para ejercer ese puesto. Pero el problema no fue de Can, porque a Can se le dio la oportunidad y claramente muchos sabíamos que no iba a cumplir como es debido. La responsabilidad es de Nagelsmann, porque a Nagelsmann se le olvidó que en la primera o segunda clase como director técnico te enseñan que no debes experimentar en torneos importantes y sobre todo en instancias definitivas, como unos cuartos de final contra el que posiblemente es el mejor equipo del torneo, como lo es España, y que muy posiblemente sea campeón de esta competición. O sea, ahí no puedes experimentar. Ahí tienes que imponer tu idea a través del equipo y la base que es establecido. Entonces, por ese lado, muy mal Nagelsmann. Por otro lado, un futbolista que se destacó mucho ante Dinamarca, que demostró solvencia, que demostró solidez defensiva, que demostró enjundia, que demostró entendimiento con el señor Antonio Rüdiger, que prácticamente es el que está fijo en la defensa. Un futbolista con esas características fue el señor Schlotterbeck. El señor Nico Schlotterbeck. Y Schlotterbeck, quien a propósito venía de ser finalista de la UEFA Champions League con el Borussia Dortmund, quien venía de hacer una temporada muy buena con su club, quien venía de demostrar en la cancha ante Dinamarca que era una mejor opción, simplemente y de una manera irracional fue reemplazado, por así decirlo, por Jonathan Tah. Y el argumento que utilizó el señor Julian Nagelsmann en ese momento fue que quería respetar la base del equipo con Tah, porque Tah había sido titular ante Escocia, ante Hungría y ante Suiza. Y si bien Tah fue apercibido y por eso no jugó ante Dinamarca, él quería respetar la base. Entonces, querido Julian Nagelsmann, respetaste la base en la defensa con un futbolista con un rendimiento irregular como Tah, irregular tirando a malo, y un tipo que te funciona ante Dinamarca como Schlotterbeck, ¿lo reemplazas? En cambio, ese mismo argumento no lo utilizó para la alineación de Emre Can, porque Emre Can nunca fue titular, nunca fue tenido en cuenta como inicialista. Sí entraba como cambio esporádicamente, pero no era, creo que ni siquiera era la primera opción de cambio. Y en ese sentido se prefirió a Can por encima de Andrich, quien había sido titular en todos los jodidos partidos. Entonces nuevamente estamos viendo una falencia de criterio. Ves que un futbolista te rinde más,
lo reemplazas, sacas a un tipo que ha sido titular en todos los partidos y te pones a experimentar con otro que estaba de vacaciones como Emre Can. Y peor aún, los próximos 2 puntos por los cuales para mí Julian Nagelsmann debería ser destituido de la selección de Alemania. Yo no me voy a esconder, no voy a hacer careta. Para mí, lo que este tipo aprendió, lo que hizo con la mano lo borró y con el codo. Voy a ir de menor a mayor. Es evidente que Kai Havertz, más allá del buen partido que tuvo ante Dinamarca y que se le reconoció acá y que dije públicamente que quería que Kai Havertz me callara la jeta, hoy tuvo uno de sus partidos habituales. Es decir, hoy Kai Havertz fue absolutamente intrascendente. Ni hizo nada bueno, no hizo nada bueno sin el balón, con el balón intrascendente, no genera opciones de riesgo. Literalmente como delantero centro, señores defensores de Kai Havertz, havertistas, entiendan una cosa, cuando este servidor y otros criticamos a Kai Havertz por su falta de gol y contundencia en la selección de Alemania, no estamos diciendo que sea un mal futbolista, estamos diciendo que no es un tipo apto para jugar como delantero centro. No es apto, no tiene esas cualidades, no tiene esas capacidades para destacar ahí. Havertz destaca más o arrancando como media punta o en su defecto jugando como un extremo, y eso porque creo que hace siglos que no juega como extremo. Lo cierto es que insistir durante todo el torneo con un tipo que a duras penas metió 2 goles de penal y que no generaba mayores posibilidades ofensivas, más allá que una que otra asistencia, pero con un rendimiento absolutamente irregular, es otra de las malas decisiones de Julian Nagelsmann y es otra de las razones por las cuales debería ser destituido. Y digo debería porque sé que no lo van a destituir, porque claramente la DFB, la Federación de Alemania, tiene todo el empeño de ver fracasar a la Mannschaft. Ese es el propósito de ellos y lo están logrando con creces. Muy bien, señor Rudi Völler y todos los que están ahí metidos. Y finalmente, les dije, iba a ir de menor a mayor. Lo que es absolutamente indefendible y la razón por la cual Julian Nagelsmann debería renunciar, es que ni siquiera deberían echarlo. Él, por simple sentido de responsabilidad y sentido civil de saber que obró mal, porque esto es obrar mal, esto es ser un trabajador mediocre, esto es ser un profesional irresponsable, señor Julian Nagelsmann. Usted no puede alinear como titular a un futbolista como Leroy Sané, quien tuvo un rendimiento y una temporada absolutamente para el olvido en su club, el FC Bayern München. Un futbolista que en la selección, y quiero hacer esta pregunta pública, ¿alguno de ustedes recuerda un buen partido del Leroy Sané en la selección de Alemania? Y no me remito a esta Euro, sino en general, ¿alguno recuerda un buen partido del Leroy Sané en la selección? ¿Recuerda un gol de Sané? ¿Recuerda una asistencia? ¿Recuerda algo importante que haya hecho Leroy Sané en este equipo? Me remito directamente a la selección porque en el FC Bayern, ustedes saben que yo soy el primero que digo que Leroy Sané debería haber sido transferido y debería impedírsele su ingreso a Sabener-Straße, el lugar de entrenamiento del FC Bayern, pero en fin. Recordemos que el empeño de la DFB, de la selección de la Federación Alemana, es fracasar. Y lo están haciendo muy bien en ese sentido. Lo están logrando. Así que, señor Julian Nagelsmann, usted prefirió alinear como titular a un tipo con una temporada desastrosa, a un tipo que está teniendo un desempeño y un rendimiento absolutamente deplorable. Usted, Julian Nagelsmann, alineó a un tipo como Leroy Sané, que
está haciendo méritos para convertirse en exfutbolista en este momento. Usted alineó a un tipo como ese por encima de alguien como Florian Wirtz, campeón de la Bundesliga con el Leverkusen, gran cerebro de ese equipo, uno de los mayores talentos del fútbol alemán y del fútbol europeo hoy en día. Usted, señor aprendiz de técnico, pues se lo voy a decir así, señor aprendiz de técnico Julian Nagelsmann, usted hizo eso hoy, en una instancia decisiva de un torneo oficial. ¿Se le olvidó lo que le enseñaron en la segunda clase cuando estaba estudiando la carrera para director técnico en Alemania? Que me imagino, no sé si sería Matthias Sammer o quién fue el que le dijo eso a usted. ¿Se le olvidó, señor Nagelsmann? ¿Es muy difícil entender eso? O estas decisiones de mierda, y fíjense que no quería utilizar palabrotas, las hizo, tal y como señalaban en X, porque por su ego y porque usted es un tipo joven y es un tipo muy guapo de acuerdo a las mujeres de Alemania y algunas chicas que ven ese tipo de cosas en los técnicos de la Euro, y porque usted en medio de su guapura y de su belleza y de su juventud quería imponer su criterio, y como al unísono los medios de comunicación de Alemania y la hinchada y el fútbol alemán en general le decían a usted que el titular tenía que ser Füllkrug porque es el único que tenía gol, era el único que la metía y el único que generaba riesgo, y usted simplemente por su maldito ego de mierda aprendiz de técnico decidió nunca alinear a Niklas Füllkrug, my fucking boy, como titular, darle la oportunidad a Havertz, alinear a prácticamente un exfutbolista como lo es Leroy Sané. Y perdónenme si alguien se ofende por esto, por decirle exfutbolista a Leroy Sané, pero hoy, fíjense, este video lo estoy grabando el sábado 6 de julio de 2024, hoy sábado 6 de julio, a las 0 horas de Colombia, 7 horas de España y de buena parte de Europa. Hoy, reitero, hoy Leroy Sané es un exfutbolista, que puede que mejore en su temporada en el Bayern, ojalá, porque lamentablemente ese tipo es considerado como intransferible por el club. Esa cosa, esa rémora, porque no se le puede decir futbolista, esa cosa, iba a utilizar una palabra bastante grotesca para definirlo, esa cosa, ese ser que camina en dos patas, ese bípedo, es considerado intransferible. Pese a haber tenido esa temporada tan desastrosa con el equipo y haber concluido una temporada aún más desastrosa con su selección nacional. Y usted, aprendiz de técnico, Julian Nagelsmann, lo prefirió a él por encima de una de las mentes maestras del equipo campeón de la Bundesliga, que es Florian Wirtz. Así que bueno, ¿qué más puedo decir? Creo que es un golpe de realidad. Alemania en este momento está un escalón por debajo de las grandes potencias del fútbol mundial, que para mí en orden son Argentina por campeón del mundo y por el trabajo que está haciendo en sus categorías inferiores, más allá de Messi, de que sí, que hay mucha gente dice que los arbitrajes y que Messi, que no sé qué. Argentina viene trabajando bien las inferiores, Argentina viene haciendo un buen trabajo, que sí, que quizás se vean en cierto modo favorecidos, yo eso no lo voy a discutir, pero vienen trabajando bien desde su derrota en la final de Brasil 2014, vienen trabajando bien, van en curva ascendente, y su cenit fue precisamente el Mundial de Qatar 2022. Entonces, Alemania está un paso por debajo de Argentina, un escalón. Alemania está un escalón por debajo de España. Creo que no hay problema en decirlo, ni nadie debería sentirse sorprendido por esto. Alemania está actualmente un escalón por debajo de Inglaterra. Voy nombrando 3 equipos. Desde luego que Alemania está un escalón por debajo de Francia. También
Fíjense, y nombré 4 equipos que para mí son la élite del fútbol a nivel de selecciones en este momento. Y con esto que voy a decir creo que voy a sonar polémico, pero incluso Alemania está un escalón por debajo actualmente, digo actualmente. No se pongan aquí a ver las historias y a decir sí, que es que Alemania es tetracampeón y tiene sus 4 títulos. Perdón lo que voy a decir, eso vale mierda en este momento. Y por estar con esas pajas mentales y esas autocomplacencias es que el fútbol alemán está como está. Y por eso es que tenemos un aprendiz de técnico dirigiendo a la selección, y tenemos a un bípedo exfutbolista de titular, y tenemos a un tipo que estaba de vacaciones y jugó como titular en un partido decisivo en la Euro. Por eso es que estamos como estamos, por no hacer autocrítica, y hay que hacerla en serio. Entonces, y creo que el quinto equipo que está por encima de Alemania, y del cual Alemania está un escalón por debajo, sé que esto va a sonar polémico y va a sonar discutible, pero para mí Uruguay no solamente es el mejor equipo de América, porque tiene el que para mí es el mejor técnico del continente lejos, que es Bielsa, que es un monstruo, es un genio. Es un tipo que lamentablemente para mí no ha tenido suerte a la hora de obtener títulos, y perdónenme lo que voy a decir, que va a sonar muy romántico y muy lo que quieran, pero creo que muchas veces los títulos enmascaran muchas cosas. Para mí Bielsa es uno de los mejores técnicos del mundo y está haciendo una buena labor de gestión en Uruguay, y yo creo que si Uruguay se enfrenta a Alemania le pegan un baile terrible. Entonces esas 5 selecciones principalmente están un escalón por encima de Alemania. Luego en el escalón donde está la Mannschaft podríamos meter a un Italia decadente, a un Croacia decadente, a un Holanda que tampoco es que sea la gran cosa, a un Brasil decadente también. O sea, Alemania está ahí, en un nivel de equipos importantes y decadentes. Es más, y me duele decirlo, creo que Alemania está medio escalón, digo medio, porque me hubiera gustado ver a la Alemania de Nagelsmann contra Colombia. Creo que está medio escalón por debajo de Colombia en este momento. Recuerden, hay que mirar las cosas en presente, no ser aprendices de técnico que alinean a personas sin tener los suficientes argumentos para jugar. A propósito, señor aprendiz de técnico Julian Nagelsmann, y a todos los que te defienden, no haber convocado a Mats Hummels, ni tampoco haber convocado al señor Julian Brandt, pasaron factura. Los 2 futbolistas que fueron el eje del Borussia Dortmund, los 2 futbolistas que fueron los líderes, los que permitieron que ese equipo jugara la final de la Champions League, no los convocó. ¿Por qué razón? No tengo idea. Sin embargo, usted, señor aprendiz de técnico, convocó a un tipo en vacaciones como Emre Can y a el bípedo futbolista del Leroy Sané. Esa también es culpa suya, toda suya, señor Nagelsmann. Por dignidad debería irse. Por dignidad, muchos en el seno de la dirección de la Federación Alemana de Fútbol deberían también largarse de una buena vez por todas. Pero no va a pasar. Recuerden que el empeño de estos señores es el fracaso, y lo van a lograr. Lo están logrando. Voy a plantearles 2 escenarios antes de terminar esta disertación, que ya me he ido con bastantes minutos, pero creo que necesitaba decirla. No veo a nadie o a muy pocos diciendo esto, prácticamente a nadie. Es una visión muy personal, pero era importante decirla. Voy a plantear 2 escenarios finales. El primero es lo que va a pasar, y el segundo es lo que me gustaría que pasara. Primer escenario, ¿qué va a pasar? Julian Nagelsmann va a seguir al frente de la selección de Alemania de cara
al Mundial de 2026. Es decir, este aprendiz de técnico va a ser la persona que va a estar al frente de la selección de Alemania. Es decir, este señor va a seguir convocando a Kai Havertz como delantero. No lo duden, no lo duden. Recuerden que el empeño de la Federación de Alemania es el fracaso. Recuerden, el fracaso. Ellos trabajan en pos del fracaso. Entonces, en pro del fracaso, Nagelsmann va a continuar alineando a Havertz. Es posible que siga convocando al bípedo exfutbolista del Leroy Sané, y es posible que mantenga buena parte de la base de este equipo. Hay que tener en cuenta que Toni Kroos se retiró oficialmente del fútbol el día de hoy. A propósito, algunos medios españoles hicieron hincapié en eso. Antes de seguir dando esta disertación sobre lo que pasará y demás, yo tengo muchos amigos y conocidos en España y los quiero muchísimo, muchísimo. O sea, tengo mucho de ellos. Pero algo que me es absolutamente insoportable de la cultura futbolística española son los medios de comunicación. No los soporto. Son los medios de comunicación más asquerosos, amarillistas e inútiles que he escuchado en mi vida. Son la peor basura, la peor escoria a nivel de periodismo deportivo del mundo. Los medios de comunicación españoles. El señor Mr. Chip, después del partido de hoy, hizo una publicación en su X hablando de una paternidad, según él, que en 1988, que Alemania no le gana a su selección y que literalmente prácticamente ya eso los convertía en campeones del universo. Señor Mr. Chip, y a todos los asnos que siguen su idea. Paternidad es si eso implica un título. En este momento, títulos en Eurocopa: Alemania 3, España 3, empatados. Títulos mundiales: España 1, Alemania 4. Y ahí se acabó la discusión. Ahí se acabó la maldita discusión. Amarillista de mierda, Mr. Chip. Y otros medios de ese país hablando de jubilaciones de Kroos, como ufanándose de eso. No sé si algún medio chileno publicó en 2014 que Chile había jubilado a Casillas cuando Chile eliminó a España en el Mundial 2014. Creo que ningún medio chileno hizo eso. Si eso sucedió, que alguien me lo muestre. O que hayan hecho referencia similar a un tipo como Piqué o a un tipo como Puyol. No entiendo el absoluto irrespeto y el absoluto ninguneo y la absoluta falta de modales, de clase de esos medios de comunicación de ese país. Reitero, quiero a mucha gente de ese país, me siento muy identificado, pero los medios de comunicación deportivos de España son la peor basura que hay en el mundo. La peor basura. Más basura que los medios argentinos, y estoy hilando muy fino. Continúo con lo que va a pasar. Julian Nagelsmann va a seguir jugando y apostándole por Kai Havertz. Va a seguir convocando a Sané, muy seguramente. Va a mantener la columna vertebral de Rüdiger atrás. Muy seguramente Jonathan Tah continuará también. No sé si utilizará nuevamente a Kimmich, a Joshua Kimmich como lateral, o lo utilizará como mediocampista, teniendo en cuenta que Toni Kroos oficialmente se retiró ya del fútbol competitivo. También supongo yo que va a continuar con Manu Neuer hasta que Manu se retire. Y esto va a sonar muy polémico, creo que de cara a 2026 y eliminatorias hay que apostar por el tipo que va a tapar el mundial, y el tipo que va a tapar en el mundial se llama Marc-André ter Stegen.
No porque quiera responsabilizar de algo a Manu Neuer, pero creo que para darle el rodaje y darle la confianza, Ter Stegen tiene que ser titular. Es así de simple. Es así de simple. Y es una cuestión de mérito. O sea, si usted va a proyectar un equipo para competir en un mundial, tiene que ir entrenando con esos futbolistas, tiene que darles minutos y tiene que darle el rodaje. Y bajo ese argumento, el titular tiene que ser Ter Stegen. Simple. Simple. Dudo mucho que Neuer llegue para 2026 al mundial. Así que se va a mantener esa idea de juego, se va a mantener esa columna vertebral. Dependiendo del grupo que le toque en eliminatorias a Alemania, no sé si eso ya se sorteó, si ya se sorteó, que alguien me lo diga. Si es así, dependerá del grupo. Sobre el desempeño de Alemania, supongo yo que si le metieron 1 o 2 equipos complicados, podría tener ciertos tropiezos. Si no, pasará a la eliminatoria. Y entonces este aprendiz de técnico y sus seguidores saldrán a decir que qué equipazo, que bien está Alemania, que vamos a ganar el mundial. Pero se les olvida que en este momento, y lo que les enumeré, hay 5 selecciones que están un escalón por encima de ellos. Entonces, ¿qué va a pasar en Estados Unidos, México y Canadá? Porque supongo yo que Alemania se va a clasificar. Sería el colmo que no lo hiciera, aunque con el aprendiz de técnico y la federación que quiere fracasar nunca se sabe. Siempre buscan un nuevo nivel de fracaso y están empeñados en eso. Tal y como viene el trabajo y como sé que no va a cambiar, no van a cambiar, son alemanes, son cuadriculados, mente cerrada, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Desde hace 7 años es evidente que eso tiene más cosas malas, a nivel futbolístico, claro. Y como se va a trabajar de la misma manera, muy seguramente Alemania por mucho aspirará a octavos o a cuartos de final del Mundial del 2026, dependiendo de con quién tenga los cruces. Si se cruza con alguno de las 5 selecciones que dije previamente, no va a tener chance. Se va a ir, ya sea por penaltis, ya sea en tiempo extra o en los 90, se va a ir. Ténganlo por seguro. Y es lo que va a pasar. Si se sigue trabajando de esa manera, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál sería mi propuesta y mi escenario ideal? Que no va a pasar. Esto que voy a decir a continuación no va a pasar. Que Julian Nagelsmann renuncie, que por dignidad renuncie. Este es un fracaso rotundo, no se puede maquillar, no se debe maquillar. Y es todo de él. Yo dije en la previa de la Euro que si bien quería que Alemania fuera campeón, lo veía máximo en semifinales. Y caer antes de semifinales es un absoluto y rotundísimo fracaso. Si bien ya... A ver, yo creo que no haber sido campeón era fracaso, pero si Alemania llegaba a la final, qué sé yo, si hubiese visto con otros ojos. Pero llegar hasta cuartos de final en un torneo hecho en tu casa es un asqueroso fracaso. O sea, dejémonos de pavadas, es un fracaso rotundo, enorme, indefendible y evitable, porque se pudieron hacer mejor las cosas. Mi escenario ideal: Nagelsmann renuncia por dignidad, el equipo es asumido de forma interina por Sandro Wagner en lo que resta de 2024. En 2025 el señor Jürgen Klopp asume como director técnico de Alemania y se estructura un proyecto basado en meritocracia. Es decir, el que esté mejor juega, el que esté en mejor nivel juega. Algo que se olvidó en Alemania desde hace 7 años. Ese pragmatismo extremo que llevó a estos tipos a ganar 4 mundiales se olvidó y ahora
Hay nombres por encima de rendimientos, hay pavadas, hay egos, hay estupideces, hay eso, hay fracaso. O sea, fracaso. Entonces, ¿qué debería pasar? Jürgen Klopp firma como director técnico en 2025, hace un proyecto basado en meritocracia, comienza a revisar en categorías inferiores del fútbol alemán para ir llevando prospectos interesantes, entre ellos, por ejemplo, a un tal Paris Bruna, el chico que fue campeón del mundo sub-17 con Alemania, el futbolista Balón de Oro de esa competición, el futbolista que guió a Alemania a ese campeonato. Ojo, no estoy diciendo que convocar a Bruna ya nos vaya a solucionar las cosas, pero hay que irlo llevando. Es un chico de 18 años, por favor, no lo dejen perder. Señores fracasados de la DFB, no lo dejen perder. Campeón mundial, hagan algo, por favor, despabilense. Yo sé que ustedes están empeñados en convertirse en la próxima Azerbaiyán, señores, porque parece que es así con este aprendiz de técnico y todo eso, pero disimúlenlo un poco. Entonces, escenario ideal, comenzar a traer a esta gente joven, Paris Bruna, gente como Max Morstadt, también campeón del mundo con Alemania sub-17. Ojo, no estoy diciendo que convocar a pelados de la sub-17 ya te garantice ser campeón del mundo, pero para 2026 van a ser futbolistas que van a estar sobre los 20-21 años, más o menos la edad actual de Jamal Musiala, y ya pueden jugar en la selección de mayores. Hay que ir llevando a esa gente. Entonces, Jürgen Klopp, con un modelo de meritocracia, con jugadores jóvenes, sin puestos comprometidos, basándose en el rendimiento, basándose en la mentalidad, basándose en la Gegenpress, creada por Jürgen Klopp, o sea, presión absoluta y irredimible de 90 minutos, al menos 75, ahogando al rival, haciéndole sentir el rigor, no dejándolo respirar, no dejándolo pensar, jugando rápido, al primer toque, con intensidad, con variantes. Creo que un proyecto deportivo así, de cara a 2026, podría garantizar que Alemania compita por el título. Solamente si eso llegara a pasar. No va a suceder. No va a suceder porque recuerden el empeño en fracasar de los hijos de, no voy a decir la palabra, de la Federación de Alemania de la DFB. Así que veo un panorama muy sombrío de cara a lo que viene, que son las eliminatorias. Va a seguir el mismo sonsonete, el mismo fútbol anodino, la misma imbecilidad, el mismo Havertz que no transmite nada, el mismo homúnculo de Sané arrastrándose por la cancha y gente diciendo, es que no hablen mal de mi muchacho, y cosas así. Y la absoluta incapacidad de competir contra las grandes potencias a nivel de selecciones como lo son Argentina, Francia, España, Inglaterra y, sí, meto en esta colada a Uruguay. Porque para mí Uruguay es un mega equipazo. Tiene una muy buena generación y tiene uno de los mejores técnicos del mundo, como lo es el señor Marcelo Bielsa. Así que, como Alemania va a seguir con la incapacidad de enfrentar y de vencer a sus equipos, el panorama es oscuro, se va a quedar en la medianía, se va a quedar en la mediocridad y no va a pasar nada. Y va a seguir la germanofobia, y van a seguir los fracasos, y va a seguir Kimmich diciendo que está deprimido, y las caritas largas, y los TikTok y los Instagram de estos hijos de P, y en fin. Y eso es lo que va a pasar. Panorama sombrío. Ojalá me equivoque. Quiero equivocarme. Ojalá el aprendiz de técnico de Julian Nagelsmann, un tipo joven y muy guapo, como él mismo se considera, aprenda de sus errores. Espero que usted lo aprenda, señor Nagelsmann, que usted va a ser el técnico del mundial, porque yo sé que usted no va a renunciar, porque usted está muy bueno y gana muy buena plata. Entonces usted no va a renunciar. Así que espero que haya aprendido de sus errores e intente recordar. Miren, esto se lo digo a la gente que es joven. Yo sé que
Es que esto suena re arrogante y no me gusta ponerme en esta tónica de viejo miserable porque lo soy. Pero cuando usted la caga mucho en el presente y usted ha tenido un brillante pasado, es bueno mirar atrás a las cosas que se hacían bien. Porque Alemania tiene actualmente 4 títulos del mundo, porque Alemania tiene actualmente 3 Eurocopas, porque Alemania fue, y digo en el pasado fue, y me duele decir esto, una potencia a nivel de fútbol mundial. Ya no lo es. Para mí ya no lo es. Son 7 años de fracaso seguido, 7 años de estar en un escalón por debajo de las potencias. Entonces, en este momento, Alemania no es potencia del fútbol mundial. ¿Qué hizo Alemania potencia? La jodida meritocracia. El que está mejor juega. Punto. El que está mejor debe jugar. El que está mejor debe ser convocado. El que llegue mejor debe ser convocado. Si Florian Wirtz para el Mundial 2026 se lesiona o no juega bien o no está haciendo nada, no debe ser convocado. Si el señor Jamal Musiala se lesiona, no juega bien o no tiene nivel, no debe ser convocado. Si Pepito Pérez, que juega en un club de, no sé, en el Mönchengladbach, juega bien, y si, llamémoslo Pepito Müller. Müller es uno de los apellidos más comunes en Alemania. Entonces llamemos que surge un Pepito Müller. Pepito Müller es un tipo que está haciendo una muy buena temporada en el Arminia Bielefeld. Listo, hay que convocarlo. Simple, hay que convocarlo. Esto ya no es por nombre, ya no es por clubes, es el que esté mejor juega. Punto. Punto. La pregunta es, ¿esto va a pasar? Lo dudo. Espero, por el bien del fútbol alemán y para que vuelva a ser potencia, para que vuelva al sitio que merece, que se imponga un modelo de meritocracia y no de pavadas, no de egos, no de fruslerías y no de tonterías. Por favor. Casi 1 hora, pero tenía que decirlo. Si quieres estar informado de todas las novedades de la selección de Alemania y del FC Bayern München, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. La temporada futbolística para mí ya terminó. Mucha suerte y muchos éxitos a los equipos y a los seguidores que siguen compitiendo actualmente en la Eurocopa y a la Copa América. En lo que a mí concierne, no me interesa nada más a nivel de fútbol en lo que resta de esta temporada. Volveré a engancharme a este deporte en el mes de agosto, cuando el FC Bayern arranque pretemporada. Lo demás pasa a mí a un absoluto 5º o 6º plano. Así que te reitero, si te interesa este contenido, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y te agradecería un comentario. Mía San Mía, somos quienes somos. Soy Bávaro. Nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta pronto.